Optimización del tamaño de bases de datos en SQL Server con DBCC Shrink, Database y Wait at Low Priority. Uno de los desafíos comunes en la administración de bases de datos SQL Server es controlar el tamaño de las bases de datos sin afectar el rendimiento. DBCC Shrink Database es un comando utilizado para reducir el tamaño de los archivos de datos y logs, pero puede causar bloqueos y afectar el rendimiento si se ejecuta sin precaución. En SQL Server 2016 y versiones posteriores, Microsoft introdujo Wait at Low Priority, una opción que permite minimizar el impacto de la operación de reducción de base de datos sobre otras transacciones activas. ¿Qué es DBCC Shrink Database? DBCC Shrink Database reduce el tamaño de los archivos de la base de datos, devolviendo el espacio no utilizado al sistema operativo. Se utiliza principalmente en escenarios donde se eliminaron grandes volúmenes de datos y se necesita liberar espacio. Se desea optimizar el almacenamiento en discos con poca capacidad. Se ha realizado una reorganización de datos que dejó fragmentos vacíos en los archivos. Nota importante: reducir el tamaño de la base de datos no siempre es recomendable, ya que puede causar fragmentación y afectar el rendimiento de futuras escrituras. Uso básico: DBCC, Shrink Database y Shrink File. La sintaxis básica para reducir el tamaño de una base de datos es: IA reduce el tamaño de los archivos de la base de datos, devolviendo el espacio no utilizado al sistema operativo. Reduce el tamaño de un solo archivo de datos o de log. Es más controlado y recomendado en la mayoría de los casos. La diferencia principal entre DBCC Shrink Database y DBCC Shrink File es el nivel de acción sobre los archivos de la base de datos. Shrink Database reduce el tamaño de todos los archivos de datos .mdf y de log .ldf de la base de datos al mismo tiempo, intentando dejar un porcentaje específico de espacio libre. Afecta todos los archivos MDF, NDF y LDF. Intenta reducirlos lo máximo posible, dejando un 10% de espacio libre. Puede causar fragmentación en los datos. Shrink File reduce el tamaño de un solo archivo de datos o de log. Es más controlado y recomendado en la mayoría de los casos. Se usa cuando quieres reducir un archivo específico en lugar de toda la base de datos. Más seguro y eficiente que DBCC Shrink Database. ¿Cuándo usar cada uno? Usa DBCC Shrink File cuando solo necesitas reducir un archivo específico. Evita DBCC Shrink Database en bases de datos en producción, ya que puede fragmentar los datos y afectar el rendimiento. Mejor alternativa: en lugar de encoger bases de datos, reorganiza índices. Problema: este comando puede bloquear otras consultas, ya que ocupa recursos intensivos en SQL Server. Para evitar esto, usamos Wait at Low Priority. Uso de Wait at Low Priority en DBCC Shrink Database. La opción Wait at Low Priority es una funcionalidad que se puede utilizar junto con el comando DBCC Shrink Database para gestionar de manera más eficiente la contención de bloqueos. Esta opción es especialmente útil cuando la operación de reducción necesita adquirir un bloqueo de modificación de esquema, el cual puede generar bloqueos significativos en la base de datos. Cuando se ejecuta un comando de reducción, Shrink, en modo Wait at Low Priority, las nuevas consultas que requieren bloqueos de estabilidad de esquema no se ven bloqueadas por la operación de reducción en espera. Esto ocurre hasta que la operación de reducción deja de esperar y comienza a ejecutarse. Si una operación de reducción en modo Wait at Low Priority no puede obtener un bloqueo debido a una consulta de larga duración, la operación se cancelará. Wait at Low Priority tiene un parámetro y puede tener estos dos valores. Self predeterminado. Si la operación de reducción está bloqueada por otra transacción, simplemente se cancela sin realizar cambios. Blockers. Finaliza todas las transacciones de usuario que estén bloqueando la operación de reducción, permitiendo que ésta continúe. Esta funcionalidad es clave para minimizar el impacto de DBCC Shrink Database en entornos concurridos, evitando bloqueos prolongados y permitiendo un mayor control sobre la ejecución del comando. ¿Cuándo usar Shrink Database? Después de eliminar una gran cantidad de datos, cuando se necesita liberar espacio en disco de inmediato, en entornos de desarrollo donde la fragmentación no es crítica, cuando evitar Shrink Database, en bases de datos con mucha actividad de escritura, ya que puede causar fragmentación. Como una tarea de mantenimiento regular, mejor usar Rebuild Index o Reorganize.
Si el espacio liberado se reutilizará pronto, SQL Server volverá a crecer los archivos. Conclusión: DBCC Shrink. Database es una herramienta útil, pero debe usarse con precaución. La opción Wait at Low Priority permite ejecutar la reducción sin afectar transacciones críticas, mejorando el rendimiento general del sistema. ¿Has tenido problemas con el tamaño de las bases de datos en SQL Server? ¿Qué otras estrategias utilizas para gestionar el almacenamiento? Déjamelo en los comentarios.